Buenas tardes, somos el equipo 3 que está conformado por César Antonio Chávez Ríos y por mí, Juan Cruz Quesada. Vamos a hablar sobre nuestro proyecto 3, que consiste en elaborar un proyecto en Java que mediante un menú despliegue si quiere crear un árbol binario o un grafo, o salir. Si selecciona el árbol binario, despliegue un submenú que indique si quiere crear, recorrer o regresar. Si selecciona crear, despliegue un menú que indique si lo quiere crear balanceado, ordenado o regresar. Posteriormente solicite los elementos del árbol y los cree según la elección seleccionada. Si selecciona recorrer, muestre un submenú que indique si desea recorrerlo en preorden, inorden, posorden o regresar. Al seleccionar un método de recorrido, muestre otro submenú que indique si desea utilizar pilas, recursión o regresar. Al seleccionar pilas o recursión, muestre los nodos según la opción seleccionada. Si selecciona grafo, despliegue un submenú que indique si quiere crear, recorrer, mostrar o regresar. Si selecciona crear, cree un grafo capturando el tipo de grafo, magnitud y los elementos del grafo. En caso de seleccionar recorrer, muestra otro submenú donde indique si quiere recorrerlos por tipo de grafo, por anchura, profundidad o regresar. Si selecciona un método, muestre los nodos según la opción seleccionada. Si selecciona mostrar, despliegue un menú que diga matriz de adyacencia, lista de adyacencia o regresar. Al seleccionar matriz o lista de adyacencia, mostrar en pantalla. Solo puede terminar cuando el menú principal seleccione salir, la opción regresar, regresará al menú anterior. Bien, nuestro proyecto consta con 3 clases que son el nodo árbol string, el tipo colagrafo y el tipo pilagrafo. En nuestro programa, primero se declaran las variables donde unos son métodos y otros arreglos. En el main primero empezamos con un do que va a desplegar el menú donde vamos a elegir la opción de si queremos hacer un árbol binario, grafo o salir. Si escogemos el caso 0 que viene siendo árbol binario, nos va a dar dos opciones, que es el caso 0 y el caso 1, que el caso 0 va a llamar al método construcción árbol y el caso 1 el método recorrer árbol. Para el método de construcción de árbol, hacemos un do para hacer un menú que nos pida cuántos elementos se van a ingresar. Si ingresa números menores iguales a 0, va a botar un error de que el número debe de ser mayor a 0 para crear el árbol. Ya cuando se ingrese un valor diferente a 0, con un for, vamos a leer los datos y vamos a hacer un do para pedir los datos del nodo, donde si es igual a null, también va a botar un error de que ingrese una cadena de texto, y ya cuando ingrese la cadena de texto, nodo se va a convertir en la nueva información. Y ahora si raíz es igual a null, raíz va a ser igual a nodo. Si no, recorre va a ser igual a raíz, mientras y si recorre, bueno, aquí en el if se va a hacer una comparación de el valor de recorre y el valor de nodo que sea menor que 0. Si así es, el hijo derecho de recorre va a ser igual a null, que el hijo derecho de recorre va a tomar el valor de nodo. Si no, recorre va a ser igual al hijo derecho de recorre. Y luego para el lado izquierdo, si el hijo izquierdo es igual a null, y el hijo izquierdo de recorre va a tomar el valor de nodo. Si no, recorre va a ser igual al hijo izquierdo de recorre. Y hasta ahí sería el caso 1. Y para el caso 1, que sería el de recorrer el árbol,
Su método consta va a ser varios menús, donde va primero a pedir en qué orden se va a recorrer el árbol, que va a ser preorden, inorden o posorden o regresar. Donde el primero, si el if que es igual a 3 será para el regresar y romper el menú. Si no, va a votar el siguiente menú que va a decidir en qué lo queremos hacer, si en pilas o recursión o regresar. Si se selecciona 2, que sería regresar, se saldría y regresaría al menú. Ahora, en el caso 0, que sería preorden, ya se escogerías, si se escoge que sería igual a 0, que serían pilas, primero se agregaría el método de preorden pila. Si no, que sería el método de preorden pila que vimos en la unidad pasada. Si no, que sería este. Si no, sería el siguiente caso, que sería el de recursión, donde simplemente se le agregará el método de recursión, que en este método simplemente si R, que es la raíz, es diferente a null, va a regresar el dato, que viene siendo el padre, después el preorden recursivo, que es el hijo izquierdo, y después el preorden recursivo, que es el hijo derecho. Sería lo único que retomaría. Para el caso 1, sería el de inorden, que igual que en el caso 0, al principio simplemente ingresamos el método inorden pila, que igual habíamos comentado en la unidad pasada. Si no, sería el recursor, que sería el orden recursivo, que en si la raíz es diferente a null, primero en el orden recursivo regresa el hijo izquierdo, después el padre y después el hijo derecho. Y ahora para el case 2, el case 2, que sería el último, que es postorden, primero se agrega el método de pila, que también anteriormente lo vimos en la unidad pasada. Y si no, se agregaría el recursivo para el postorden, que en simplemente cuando R, o sea raíz, es diferente a null, se regresará primero el hijo izquierdo, después el hijo derecho y al final el padre. Ya sería el último paso, que sería regresar, que ya lo había explicado anteriormente cuando se tomaba. Y ya después de esto seguiría el caso 2 del menú, que serían grafos, que lo va a explicar a continuación mi compañero César. Bueno, comenzando con la parte de grafos, que vendría siendo del menú principal el caso 1, que sería este. Se despliega otro menú que te pregunta qué deseas hacer y te dice si quieres crear, recorrer o regresar. En el caso de que elijas el 0, te da que vendría siendo crear. Llamaría el método construcción grafo, que en él se utiliza un do while y un try catch, en donde al principio pide el número de nodos que deseas que tenga el grafo y hace la validación de si el número de nodos es menor o igual a 0, no te deje continuar. Cuando salta esa parte, crea el arreglo con el número de datos que ingresaste y abre un do while en el que ingresas los valores, te pide que ingreses los valores. Si el valor que ingresaste es null, te dice que lo ingreses otra vez y no te deja seguir hasta que terminas de ingresar los valores. Aquí acomoda la información en arreglo y se utiliza arrays.sort de arreglos para ordenar los valores. Aquí utilizamos un while con un true que
te pregunta, selecciona el tipo de grafo. Aquí es si va a ser dirigido o no dirigido y regresar. Si en el caso que eligiera la opción 2 es 0, 1, 2, que es regresar. Si no, te pregunta, seleccione el tipo de grafo, que vendría siendo el ponderado, no ponderado y regresar, 0, 1, 2. Y en el caso de que sea 2 es regresar. Si no, aquí usamos un switch. En el caso 0 dirigido, llamaría el método de ponderado, perdón, en el cual crea una matriz del tamaño de la regla, una matriz cuadrada, y usamos un for de i0 hasta i menor a la longitud del arreglo. Aquí usamos un do while y un try catch para que te pregunta el peso y tú le agregas, lo agregas, dice que si no hay relación pongas un 0 y también aquí valida si el peso es menor a 0, no te deja continuar. Hasta cuando terminas ya te queda aquí agrega el peso en el lugar que te está indicando en el mensaje. En el caso de no ponderado, sería igual, crea la matriz de la longitud del arreglo por la longitud del arreglo. Se utilizan los dos for para recorrer la matriz, el while y el catch para ingresar los valores y validarlos. Y aquí se le agrega el peso a la matriz. En el caso que se le seleccione uno, que sería no dirigido, llamaría el método nd ponderado, que este vendría creando la matriz de la longitud del arreglo por longitud de arreglo, creando los dos for para recorrer la matriz, y aquí en cada de la matriz lo mete con un 0, y aquí ya después mete se hace los dos for, el de la matriz, pregunta si la matriz en la posición IJ es igual a 0, crea el do while y el try catch para hacer las validaciones del peso, y aquí se agrega el valor de la matriz con el peso indicado. Y si no, es el nd no ponderado, que igual crea aquí la matriz, los dos for para agregarle 0 en las posiciones de la matriz. Y aquí igual se agregan los dos for, el if de la matriz si es igual a 0, y el do while y el try catch para validar los datos ingresados. Igual, matriz en IJ se le agrega el peso. Y después de esto se regresa al menú, que sería la parte de aquí del grafo, que te pregunta qué deseas hacer, y es crear, recorrer y regresar. En el caso sigue recorrer, que es el caso 1, y es aquí grafo, llama el método grafo, que en él tenemos aquí se abre un do while con la opción que te dice recorridos de grafos, que es por anchura, profundidad y regresar. Si seleccionas el 0, que es por anchura, llama el método anchura, que aquí pregunta si el número de nodos es. Aquí valida que haya un grafo creado.
Si es menor o igual a 0, te dice que no se puede recordar un grafo vacío. Si no, crea una variable. Aquí se hace un do while, donde te pide que ingreses el valor del nodo. Aquí se crea un for de 0 hasta y menor a la longitud del arreglo, y verifica que el nodo se encuentre en el arreglo. Si no, no te deja salir. Y aquí te dice el nodo no existe y te vuelve a preguntar. Ingresa el nodo inicial. Y si existe, se crea una tipo cola grafo llamada cola y una tipo cola grafo llamado procesado, en el cual también utilizamos una variable w. Ingresamos v, que es la de acá, en la cola. Aquí preguntamos si la cola no está vacía. A w le damos el valor de la cola y borramos el que se agregó acá. Y aquí pregunta si no se ha procesado w, lo agregamos a la cadena y procesamos w. Agregamos w a procesado. Y aquí usamos un for para de igual a 0 a i menor a la cantidad del arreglo. Y aquí comparamos, dentro del for comparamos arreglo igual signor case a w, que es para buscar la posición en la que se encuentra. Y aquí nada más ya metemos a la cola los valores a los que esté apuntando w. Y aquí se imprime el mensaje con el recorrido. Eso en la parte de anchura. En la parte de en la parte 2, bueno, el 1, que sería profundidad. Igual aquí lo mismo, pregunta, valida que haya un grafo creado. Si no, no te deja seguir. Igual usamos la variable v, el do while, para que ingrese el valor inicial. Aquí comparamos. Y aquí te dice si ingresaste un valor que no existe. Aquí utilizamos el tipo pila grafo, pila y tipo cola grafo para procesado, en el cual también ingresamos v a pila. Si mientras la pila no esté vacía, aquí le damos a w el valor de pila y quitamos el acá. Aquí buscamos el valor buscamos si está procesada w, y aquí lo agregamos a la cadena y aquí lo agregamos a la cola de procesados. Igual aquí usamos el for y el if para preguntar si w está en el arreglo, para sacar la posición. Y aquí usamos un for y un if, donde insertamos los valores adyacentes a w, a la pila. Igual aquí el job champagne, donde imprime la cadena de recorrido por profundidad. Y ya el otro es regresar. Te regresa al menú. Y también al menú principal para salir. Ahora vamos a hacer a correr el programa. Elegimos la opción árbol binario, crear. ¿Cuántos elementos deseas? 3. Ok. El valor del nodo 1 A, B, C. Lo recorremos entre orden, utilizando pilas, utilizando recursión.
Regresamos, pues orden, utilizando filas, utilizando recursión. Regresamos en orden, recursión, filas. Regresamos, revisamos, seleccionamos su grafo, qué hay que hacer, crear, cuántos nodos, vamos a ponerle 3, ingresa el valor del nodo A, del 1 a 1, perdón, ingresamos A, B, C, tipo de grafo dirigido, ponderado, vamos a meter aquí 0, 1 y 1, aquí vamos a meter 1, 0, aquí vamos a meter 1, nos regresamos, recorremos por anchura, el inicial vamos a poner que sea el A, ok, y nos dice, nos imprime aquí el recorrido por anchura, lo imprimimos por profundidad, seleccionando el A también, igual nos lo imprime, regresamos, vamos a crear otro nodo igual, otro grafo, perdón, A, B, C, no dirigido, ponderado, 0, 0, y ahora vamos a regresarnos, correr, imprime, por profundidad, imprime, regresamos y vamos a nada más para checar que no deja valores, y si ingreso una voy a 0, ok, vamos a poner aquí más 1, y también vamos a checar eso acá, que me deja ingresar los valores, y salir, que sería la última opción. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte.